Vale. Hola, buenas tardes familia. ¿Se escucha todo bien? Sí, entiendo que sí. Genial. Estamos aquí un miércoles más con Antonio. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes, Paul. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, aquí estamos, con ganas un poquito de otro programa, otro miércoles más. Sí, que por cierto es el último miércoles antes de terminar, pues bueno, de hacer el parón de vacaciones de invierno barra Navidad. Así que, bueno, esto, que vamos a hacer un buen programilla para despedirnos de este año y nos vemos ya a la vuelta, en enero. Bueno, nada más, lo de siempre, que cualquier consulta, pregunta que tengáis, hoy Antonio se ha preparado un poco de explicación sobre los tipos de contratos, pero ya sabéis que como siempre podéis preguntar sobre el tema que queráis y él os responderá súper encantado y de forma súper exacta y minuciosa como lo hace siempre. Hombre, Ah, cuidado. ¿eh? Tampoco es para tanto, ¿eh? Y nada, pues esto, id escribiendo por aquí lo que queráis comentar y también si queréis añadir algo respecto a lo que hablemos de los contratos y así, pues ya sabéis que vuestras aportaciones siempre suman mucho y nos encanta leerlas y hacerlas extensivas a todo el mundo. Y nada, si os parece, pues empezamos lo de siempre, no discursos de odio, no comentarios racistas, ni machistas, ni discriminatorios en el chat. Y nada más, tengamos una horita de directo de asesoría laboral y conciencia de clase bonita. Por cierto, que ha salido ahora la sentencia al compañero Dani Gallardo, que lo queríamos comentar, ¿no, Antonio? Que ha salido Mm. justo ahora, que bueno, Dani Gallardo fue a la concentración en apoyo a la represión al pueblo catalán post sentencia del 1 de octubre. Lo detuvieron, montaje policial, bueno, toda la veracidad a la versión de la policía y lo acaban de condenar a 4 años y medio de prisión. Así que toda la solidaridad y el apoyo para él y para su familia y a los suyos, aunque bueno, es como muy poco lo que podemos hacer, dando solo solidaridad, pero de entrada esto. Y leer un par de tweets que he leído por aquí, uno de Albano Dante, que dice, al final uno se va cansando de escribir y de leer tweets indignados. Si no hay ningún proyecto político capaz de dar la respuesta contundente que merece la represión constante, ¿de qué sirve la política? Y otro de Pau Llong, que dice, hay pocas cosas que den más rabia al Poder Judicial que la solidaridad entre pueblos del Estado con la causa catalana. Es el odio contra los traidores. Bestial. Sí, pues no sé, muy de acuerdo y todo el apoyo a Dani Gallardo y a los suyos. Eh, ¿Tú cómo lo ves, Antonio? Pues a ver, al margen del contenido o la cuestión política, que yo creo que es evidente, y los tweets que has referenciado lo expresan muy bien, a falta de leer la sentencia, estamos hablando de 4 años de prisión. A falta de leer la sentencia, como digo, hemos leído en prensa que hay algunas frases del propio tribunal que habla de la versión de la policía como numerosa y contundente prueba frente a la parcialidad y escasa credibilidad de los testigos propuestos por la defensa. Y esto es lo que ocurre siempre, ¿no? Lo que ya sabemos. Se le da presunción de veracidad a la versión de la policía. Esto supone, a mi entender, incluso podría suponer visos de inconstitucionalidad y se debería de modificar urgentemente la ley de enjuiciamiento criminal, que es la ley que regula esto y que da mayor veracidad a la versión de un policía que a los testigos, aunque sean 20, 30, 40 testigos de la otra parte, por no ser funcionarios o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como digo, puede tener visos de incluso de inconstitucionalidad, porque este tipo de sentencias refleja que no todos y todas somos iguales ante la ley y, y habrá que ver si se recurre o no esto, porque claro, si la defensa está presentando testigos y no se tienen en cuenta frente a la versión de la policía, pues seguramente se pueda recurrir a instancias superiores y a ver lo que deciden los tribunales. Ya sabemos, no hay que esperar demasiado de esto, pero es bastante grave. Sí, sí, bueno, como dices, es durísimo, 4 años y medio de prisión, ya se ha comido uno y pico de prisión preventiva a espera de sentencia. De provisional, sí. Mm. Y bueno, lo que dice es que según la sentencia estamos esperando que se publique para poder leerla al detalle, pero que por los extractos que han salido por prensa dicen esto, ¿no? Que no hay pruebas suficientes para rebatir la versión policial, o sea que la policía tiene la razón y puede decir la barbaridad que quiera, y si no hay pruebas, o sea, en lugar de aportar pruebas para probar la culpabilidad, se tiene que Un aportar pruebas vídeo, para un probar la vídeo inocencia.
Correcto. Un vídeo, fotografías que podría tener la policía, nada, nada. Simplemente con el mero testimonio es suficiente. Además, dice la sala, estoy leyendo aquí, subraya el alto poder convictivo de las declaraciones de los agentes y cree que no existe elemento subjetivo para dudar de su veracidad. Sí, sí, pues no sé, lamentable. Como decimos, mucho apoyo a Dani Gallardo y bueno, y a todas las represaliadas y represaliados por motivos políticos del Estado español, que son muchísimos, y bueno, que nos acordamos de ellas y todo el apoyo y cariño para todas ellas. Si os parece, pues empezamos y nos cuentas lo que tenías para hoy, Antonio. Sí, a ver, si os parece, realmente vamos a hablar de contratos formativos en general, ¿no? Pero tenemos dos tipos de contratos formativos, no hay más, pero vamos a entrar hoy en dos de ellos. Uno que es el contrato en prácticas y otro que es el contrato para la formación y el aprendizaje. Si os parece, lo hacemos, Paul, en dos bloques, ¿vale? Primero entramos con el contrato en prácticas, si hay dudas, consultas, las vamos solventando y después ya pues pasamos al otro tipo de contrato. Súper. Vale, a ver, el contrato en prácticas se suele confundir con las prácticas no laborales. Recordad que hay contratos, el contrato laboral en prácticas es un contrato por cuenta ajena, es decir, donde se presta servicios en la empresa, donde se percibe un salario, una retribución, que ahora veremos cuál, pero luego hay ciertos estudios que tienen prácticas no laborales. Por ejemplo, los ciclos formativos, están las FCTs, ¿no? Las formaciones en centros de trabajo. No se consideran prácticas laborales como tales y tampoco cotizan a la Seguridad Social. No hay obligación de estar de alta. En el caso del contrato en prácticas, sí que, como bien su palabra dice, es un contrato y, por lo tanto, tiene efectos laborales a todos los efectos, valga la redundancia. Lo que trata el contrato en prácticas al final es de intentar poner en práctica lo que yo he aprendido en mis estudios, ¿no? En los estudios que yo he cursado. En el caso de que yo haya estudiado una cosa concreta y la empresa me dé tareas diferentes, pero de forma residual, ¿no? Por así decirlo, o minuciosa y esporádica, si hago tareas diferentes a lo que yo he estudiado, pero como digo, es esporádico, ello no significa que el contrato esté en fraude de ley, como veremos más adelante. Si mis tareas son totalmente diferentes a los estudios que yo he cursado, totalmente diferentes a lo largo de mucho tiempo, sí que se consideraría el contrato en fraude de ley. Vamos a ver primero los requisitos para que se puedan hacer este tipo de contratos, porque no se pueden hacer a la ligera. Los requisitos son tres. Uno, tiene que haber titulación universitaria, es decir, el trabajador o la trabajadora que se contrata tiene que tener un título universitario o de formación profesional, ¿de acuerdo? Si no se tiene ese título y se hace un contrato de prácticas, está en fraude de ley, porque el contrato en prácticas, como bien su nombre indica, es para practicar lo que yo he estudiado, ¿no? Por lo tanto, tengo que tener una titulación. El segundo requisito es que se tiene que celebrar siempre dentro de los 5 años posteriores a la terminación de los estudios. Es decir, cuando yo acabo la titulación, las empresas tienen 5 años después de acabar esos estudios para poder hacerme este tipo de contrato. Si, por ejemplo, han pasado 5 años y un día y me quieren hacer un contrato en prácticas, no sería correcto, no sería legal. Estaríamos hablando de un contrato en fraude de ley. Como digo, solamente 5 años. Y el tercer requisito es no haber estado contratado con este tipo de contrato en prácticas como mínimo 2 años antes de hacerme este nuevo contrato. Si no, estaríamos diciendo, oye, la empresa me ha hecho un contrato en prácticas hace 2 años y ahora me vuelve a hacer otro. No, ni siquiera en otra empresa distinta, ¿eh? No pueden hacerme contratos en prácticas en 2 empresas distintas si no han pasado más de 2 años, ¿de acuerdo? Y menos aún para el mismo puesto de trabajo. Importante, el trabajador o trabajadora tiene que entregar una copia del título, ¿no? Para poder acreditar ante el empresario que efectivamente yo tengo mi titulación, ¿vale? Pues una fotocopia compulsada o etcétera. De esta forma, la empresa ya sabe que yo tengo una titulación oficial y entonces es cuando me puede realizar ese contrato en prácticas. Disculpa un momento que bebo. Mm. Sí, recordamos para la gente que esté entrando ahora que estamos haciendo asesoría laboral en directo, que podéis preguntar lo que queráis en el chat respecto a tema contratos o la duda que tengáis y que Antonio, jurista de la CNT de Valencia, pues nos las va a responder. Ahora nos estaba explicando el contrato de prácticas, cómo funciona, qué requisitos tiene y cómo se tiene que aplicar. Correcto. Sobre todo los requisitos ya los he explicado, ¿vale? Ahora vamos a ver cuándo se considera fraudulento el contrato, es decir, cuándo no es legal que me hagan un contrato en prácticas. Si, por ejemplo, al empresario le consta
que el trabajador ya tenía esos conocimientos previos a las tareas, o por ejemplo, cuando se ha desempeñado el mismo puesto de trabajo anteriormente, el contrato en prácticas pierde sentido, ¿no? ¿Qué vas a practicar si tú ya has realizado esas funciones anteriormente? Si podemos demostrar eso, el contrato sería en fraude de ley. Y también cuando el puesto de trabajo sea ajeno o sea diferente a las actividades propias de la titulación, ¿vale? Por ejemplo, si yo he estudiado una ingeniería y estoy haciendo unas prácticas relacionadas con esa ingeniería en esa empresa, un contrato en prácticas, y me dan tareas diferentes a esa titulación, por ejemplo, tareas administrativas, si son de forma continuada, como he explicado al principio, se entiende que el contrato también está en fraude de ley. ¿Qué pasa si el contrato está en fraude de ley? Con estos dos casos que hemos visto, que automáticamente se considera contrato indefinido y a tiempo completo. ¿Cómo puedo conseguir, si yo digo, ostras, tengo un contrato en prácticas y me está ocurriendo lo que me está comentando Antonio? Hay dos vías, o bien la vía judicial, interponer una demanda contra la empresa de reconocimiento de derecho, diciendo en esa demanda que el contrato está en fraude de ley, o bien a través de la inspección de trabajo, que es a veces lo más recomendable, que es una denuncia a la inspección de trabajo, que siempre lo decimos, el inspector tiene prohibido revelar vuestra identidad cuando planteáis esa denuncia, ¿de acuerdo? Entonces, si os encontráis en la situación, lo primero siempre asesoraros con el sindicato para redactar esta denuncia a la inspección de trabajo y presentarla. Y el inspector, cuando se persona en la empresa, si os da la razón y considera que el contrato es fraudulento, obligará a la empresa a haceros indefinidos. ¿De acuerdo? Por tanto, digamos que conseguir demostrar que estamos en prácticas y que estamos en un contrato en fraude de ley nos beneficia, porque automáticamente nos garantiza un contrato indefinido. Correcto, correcto. Como decimos siempre, si creéis que estáis en esta situación, recabad todas las pruebas posibles antes de dar cualquier paso. Lo ideal es que os acerquéis a un sindicato a preguntar cuál es la mejor estrategia a proceder. Y esto, pruebas tipo capturas, tareas que os han hecho hacer, que consideréis que están fuera de lo que dice en vuestro contrato, pues esto, capturas, fotos, capturas de pantalla, grabaciones, notas de voz, todo esto sirve, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Una vez más o menos analizados los requisitos y cuándo se puede considerar el fraude de ley, una cosa importante es la forma del contrato. La forma del contrato siempre tiene que ser por escrito, ¿de acuerdo? Y además en el modelo oficial. Este tipo de contrato, al contrario del contrato de formación y aprendizaje que veremos ahora después, este tipo de contrato sí que se puede hacer a tiempo parcial, ¿vale? Puede hacer a tiempo parcial o a tiempo completo. Eso es interesante que lo sepáis. Y el periodo de prueba puede ser o de un mes o de 2 meses, si no recuerdo mal, dependiendo de la titulación, ¿de acuerdo? Y dependiendo sobre todo de lo que diga el convenio colectivo. Lo mejor es que consultéis con el sindicato. Si vosotros consideréis que el periodo de prueba es excesivo, lo consultéis con el sindicato y analizaremos el convenio colectivo y veremos si se cumple lo que dispone. Y ahora vamos a ver la duración, ¿no? Y la retribución, que es lo más importante. Es decir, cuánto puede durar de máximo o de mínimo este tipo de contrato en prácticas y cómo se retribuye, qué salario voy a cobrar. Porque no vas a cobrar el mismo salario que un contrato normal, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se aprovechan muchas empresas. La duración del contrato no puede tener una duración ni de menos de 6 meses ni de más de 2 años. Quedaros sobre todo con el más de 2 años, porque los contratos en prácticas no suelen hacerse inferiores a 6 meses. ¿De acuerdo? Pero sí que a veces las empresas aprovechan y cuando se superan los 2 años te continúan manteniendo ese contrato en prácticas. Si tú a partir del segundo año que estás en contrato en prácticas no te hacen un contrato indefinido nuevo u otro tipo de contrato, también se considera que está en fraude de ley. ¿De acuerdo? Se presume que cuando se supera lo máximo 2 años, debes de ser un contrato indefinido y a tiempo completo, salvo prueba en contrario por parte de la empresa. Por lo tanto, es muy importante que sepáis la duración máxima de 2 años. Si la duración es inferior, la ley permite hasta 2 prórrogas. ¿De acuerdo? Permite 2 prórrogas que no pueden ser de menos de 6 meses. A veces las empresas te hacen un contrato de 1 año en prácticas y luego te hacen una prórroga de 1 año más. Esto suele ser lo habitual en la mayor parte de las empresas. Eso en cuanto a la duración. Y luego en cuanto al salario, a cómo se retribuye, esto es una cosa que le beneficia muchísimo a las empresas y por eso suelen utilizar este tipo de contrato en prácticas. Porque en los contratos en prácticas la retribución es inferior a lo que marca el convenio colectivo para esa misma categoría profesional. Por ejemplo, si yo tengo una categoría profesional de ingeniero técnico en mi convenio colectivo,
yo no voy a cobrar el 100% de lo que dice el convenio colectivo para esa categoría. Lo que dice la ley es que al ser un contrato en prácticas, sorpresa, la empresa puede pagarme durante el primer año el 60% del salario que marca el convenio y durante el segundo año el 75% del salario. ¿De acuerdo? Por eso las empresas tienen muchísimo antojo y muchísimos beneficios a la hora de contratar a trabajadores y trabajadoras en prácticas, porque van a pagar menos salario que lo que establece el convenio. Has dicho un Ahora bien, 60 primer año. 60% en el primer año y 75% en el segundo año. Como hemos dicho que tiene una máxima duración de 2 años, ¿de acuerdo? A partir ya del segundo año tienen que hacerme un contrato normal y con el salario que establece el convenio colectivo para esa categoría o grupo profesional. 60 y 75%. Ojo, iba a decir, esto no significa que pueda ser inferior en ningún caso al SMI, al salario mínimo interprofesional, porque pueden haber categorías profesionales que si tú le quitas, ¿no? Al 100% le quitas un 40% y se queda un 60%, a lo mejor ese 60% queda por debajo del salario mínimo interprofesional. Ojo, eso no es legal. Siempre tiene que ser como mínimo el salario mínimo, valga la redundancia, interprofesional, el SMI. Claro, buen apunte, claro. No lo había pensado, Claro, pero sí, sí. cuidado porque esto ocurre, ¿eh? Esto ocurre sobre todo cuando hay contratos en prácticas de categorías profesionales muy inferiores, que tienen un salario bajo. Claro, si a mí me quitas el 40%, a lo mejor me quedo por debajo del SMI. Claro. Vale, te comento cosillas que se están diciendo por aquí, por el chat, ¿vale? Sí, si Am, quieres acabo ah, solamente con una cosita y podemos acabar ya el contrato en prácticas, ¿eh? vale, Más sí, o sí, menos sí, a sí, nivel dale, dale. general. Ya lo único que me queda hablar es cómo se acaba el contrato en prácticas, cómo se extingue, ¿no? Cómo se finaliza el contrato. Y esto es una de las cosas más importantes que también benefician a la empresa. Y es que cuando se acaba el periodo máximo de duración, que hemos dicho que es de 2 años, si no hay un nuevo contrato o si no se acaba antes o lo que sea, se finaliza el contrato sin derecho a indemnización de ningún tipo. Al igual que otros contratos temporales, ¿no? Como los contratos por obra o servicio, los contratos eventuales por circunstancias de la producción, etc., etc., sí que tienen una indemnización de 12 días por año cuando finaliza ese contrato, esa relación laboral. En este caso, en los contratos en prácticas, no existe derecho a indemnización. Por lo tanto, la extinción al empresario no le cuesta absolutamente nada. Claro, por eso tiran tanto como pueden de estos contratos, ¿no? Correcto. Vale, si has terminado, te comento las Sí, cosas que decían por aquí. muy Mm, bien. Súper, bueno, se comentaba lo del CSOA de Horta, ahí en Valencia. Sí. ah, que, bueno, ahora al principio cuando hablábamos de los temas del principio, pues lo decían por ahí. También dicen, vale, sí, Aflo dice, yo voy justo de tiempo, ¿se puede ver en algún sitio? Sí, lo decimos siempre y lo recordamos. Se pueden, todos los directos quedan colgados 15 días aquí en el mismo canal de Twitch y después los subimos al canal secundario de Cuelli Largo que se llama Cuelli _TV y ahí quedan subidos, organizados por listas de reproducción en función de cada programa. Todos los directos que hemos hecho quedan ahí numerados y organizados, así que ahí los podéis ver todos y quedan colgados pues para siempre, no se eliminan de ahí. Seguimos. Nacha Rock decía a Cap cuando hablábamos de lo de la presunción de veracidad y dice, en Chile nos pasa parecido. Los presos políticos de la revuelta de octubre están en una situación similar, donde es su voz contra la de los pacos culiaos. Sí, sí, el Estado se dota de los mecanismos de Autoprotege. represión para sobrevivir. ¿Qué decías, Antonio? No, sí que se autoprotege. Exacto. Aflo nos dice, si he tenido un año de contrato en una oficina técnica haciendo proyectos de arquitectura y luego voy a otra empresa a hacer la misma tarea, ¿me pueden hacer otro contrato de prácticas por el año restante? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Habría que mirar sentencias y jurisprudencia, ¿eh? Habría que mirar sentencias y jurisprudencia. Porque esto no está del todo claro. Porque se entiende el contrato, estamos hablando del contrato en una misma empresa, puede ser de 2 años. Claro, pero ahí hay mucha trampa posible. Claro, claro, claro. Habría que mirar sentencias, ¿eh? Eso la ley no lo deja claro y a lo mejor seguramente hay alguna sentencia, o bien del Tribunal Supremo, o bien de algún Tribunal Superior de Justicia de alguna comunidad autónoma que lo haya especificado. Ahora mismo lo desconozco, ¿eh? Pero muy buena pregunta, habría que analizarlo. Vale, porque claro, si no, digamos que puedes estar de prácticas toda la vida saltando de empresa en empresa. Claro.
Ah, claro. bueno, dentro de los 5 años Dentro de posteriores a los 5 años finalizar. después de la titulación. Claro, vale, vale. Vale, pues vamos con la siguiente de J. Gon. No sé si de esto igual podemos investigarlo para el próximo directo o así, si hay alguna sentencia o algo. Igual podemos am, responder más exactamente en otro momento, que ha quedado como un poco en el aire lo de en otra empresa hacer la misma tarea. Lo podemos mirar. Sí, se puede mirar, sí. Vale. Vamos con J. Gon que dice, al final en muchas de estas empresas quien saca el curro adelante es justamente la gente en prácticas. Nos roban y parece que nos están haciendo un favor contratándonos. Sí, sí, bueno, es lo de siempre, ¿no? Gente, bueno, jóvenes que queremos entrar en el mercado laboral, que lo tenemos muy chungo, hay muchísima competencia porque el paro juvenil es del 50% casi. Y cuando entras en un sitio, pues aceptas las condiciones que sean porque es lo que hay, ¿no? O lo típico de tengo 40 currículums más aquí esperando, si no lo tomas, hay mucha gente que lo tomará en tu lugar y esta presión de la competencia salvaje a la que nos aboca este sistema. Y sí, y muchas veces pues acabamos sacando mucho del trabajo gente de prácticas. De hecho, bueno, ya te lo comentaba ahora, tengo un amigo que es arquitecto técnico y también está como en esta situación de que es como el más joven y el último en entrar y saca trabajo muy por encima de su rango, de su categoría profesional y hace muchas horas y bueno, esto, acaban sacando el trabajo o mucho más del que deberían. Claro, aquí es lo que decimos, lo hemos dicho antes, se considera el contrato, jurídicamente hablando, se considera el contrato fraudulento cuando se realizan tareas ajenas a las actividades propias de la titulación. Es decir, que sí que se puede desarrollar mucho trabajo y al final lo que dice el compañero es totalmente cierto. La gente en práctica suele realizar muchísimo más trabajo y además por menos salario, lo que es lo que hemos comentado. Pero el tema fraudulento, ¿no? Cuando el contrato se convierte en fraudulento cuando se realizan tareas ajenas a esas actividades propias de la titulación. Por eso es muy importante, como ha dicho Paul, si se realizan esas tareas diferentes o ajenas a nuestra formación, a nuestro título, etcétera, dejar constancia, conseguir pruebas e intentar comunicarlo a la inspección de trabajo, porque seguramente no seamos el único. Seguramente la empresa tenga más contratos en prácticas que hagan exactamente lo mismo y pueda convertir a todos esos contratos en indefinidos. Vale. Y a nivel de rango, porque igual sí que hablamos de espacios de trabajo diferentes y esto es como muy claro, pero a lo mejor muchas veces no es como en horizontal, sino en vertical, ¿no? Que haces como siendo de prácticas categorías o trabajos que igual serían de senior y tú estás como junior o así. Esto igual es más difícil de demostrar. Sí, y también es difícil que pueda conseguirse que sea el contrato fraudulento, porque al final tú lo que buscas con ese contrato, o lo que dice la ley, ¿no? Que se busca, es tener una práctica profesional adecuada a tu nivel de estudios cursados. Entonces, si tú, por ejemplo, eres, como dices, arquitecto, ¿no? Y entras como un ingeniero inferior, y hay otra categoría, imaginemos que es de ingeniero superior, y tú estás haciendo categorías superiores, realmente estás ejerciendo labores dentro de tu propio estudio, porque tú como arquitecto puedes optar a llegar a esa categoría. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces eso es complicado. Sí que es complicado decir que es fraudulento ese contrato porque realices tareas de funciones superiores, ¿de acuerdo? Siempre que esa función superior esté relacionada con tu titulación y tú puedas optar a ella. Claro, pero es bastante absurdo, ¿no? Que en prácticas puedes desarrollar este tipo de Claro, tareas que requieren de experiencia y así. correcto. Sobre todo si son esporádicas, como hemos dicho y tal, no pasa nada. Pero si es algo habitual, se vería fraudulento también, ¿eh? Vale, vale. Am, Mayor Gas pregunta cuántos tipos de contratos tenemos. Tenemos en general muchísimos, de los que vamos a hablar hoy, de dos tipos. Vale. Si dice de cuántos tipos de contratos hay en la legislación laboral, muchísimos, Sí, sí, creo que muchísimos. se refiere en general. Claro, o sea, de duración determinada, de duración indeterminada, dentro está obra o servicio, eventual, interinidad, hay muchísimos, hay muchísimos. A lo mejor más adelante podemos ir hablando de algunos programas de los contratos más habituales, sobre todo los temporales, ¿no? Que son los que más nos preocupan. Vale. Y Nacha Rock dice, que es el compañero que comentaba antes lo de Chile, dice que si cuestionamos o nos molesta la situación, los jóvenes, somos unos malcriados y pinches millennials.
que esto también pasa, que todo lo que sea conciencia de clase y querer reivindicar derechos, pues antes se debería decir de otra forma y ahora somos millennials malcriados que no queremos trabajar. Pero Mm. bueno, sin más. Sí, sí, Mayorgas lo decía en general. Vale, Michael Monkey comentaba, hola, un vecino sin papeles ha tenido un accidente laboral después de 2 meses de trabajo y la empresa, un restaurante pijo, lo ha despedido. ¿Qué se puede reclamar? ¿Ha tenido un accidente laboral? ¿Me lo puedo repetir, por favor, Paul? Sí, un vecino sin papeles ha tenido un accidente laboral después de 2 meses de trabajo y la empresa, un restaurante pijo, lo ha despedido. ¿Qué se puede reclamar? Entendemos que sin papeles estaría trabajando en situación irregular, ¿no? Entendemos, claro. Sí, Por lo tanto, el accidente laboral se tiene que denunciar a la inspección de trabajo, ¿eh? Es muy grave, porque además de tener a personas en situación irregular y en negro, trabajando en negro sin cotizar a la seguridad social, eso es una sanción muy importante. Aparte de eso, ha ocurrido un accidente y ni tan siquiera se ha puesto en conocimiento de las autoridades o de la autoridad laboral. Entonces, eso lo mejor es plantear una denuncia a la inspección de trabajo, porque además en estas cuestiones, en accidentes laborales y en contratación fraudulenta y tal, suelen actuar muy, muy rápido. Y a la empresa le puede caer una multa importante. vale. Y aunque ya haya ocurrido todo y lo hayan despedido y así, si tiene pruebas, Aunque haya ocurrido, sí. Aunque haya ocurrido, si tiene testigos o si tiene alguna prueba, que denuncie a la inspección y si él no puede denunciar, que lo denuncie otra persona que tenga conocimiento de los hechos. vale, vale, súper. Pues esto, y si va evolucionando, si se hace esta denuncia de inspección y evoluciona de la forma que sea, pues si nos lo cuentas, será interesante comentarlo. Claro. Vale, pues por ahora en el chat poca cosa más. Aflo dice, bueno, comenta que esto que en estudios de arquitectura también al principio se les obliga a hacerse falsos autónomos y así, pero que también son prácticas en otros campos habituales. Sí. Bueno, no sé si quieres comentar algo respecto a esto de los falsos autónomos o quieres hablar del otro tipo de contrato. No, a ver, lo de los falsos autónomos lo hemos comentado alguna vez y sí, es un sector donde aparecen muchísimos falsos autónomos. En el sector de la arquitectura, en el periodismo, en el sector cárnico, aunque parece que se está acabando, los riders, ¿no? Lo del transporte de comidas a domicilio y tal. Y es una cuestión contra la que hay que luchar. Y lo primero que hay que hacer es, si te consideras que eres falso autónomo, también habría que poner un conocimiento de la inspección de trabajo. Lo que pasa es que es diferente. Hay veces que se utiliza la figura del TRADE, ¿no? Del trabajador autónomo de, creo que especial dedicación, no me acuerdo ahora, de dependencia, especial dependencia. El TRADE es una figura intermedia entre el autónomo y el trabajador por cuenta ajena. El TRADE es como un autónomo, pero que solo presta servicios para una única mercantil y tiene algunos derechos similares a los de un trabajador por cuenta ajena. Habría que mirar en qué situación estás, si realmente eres autónomo, si eres falso autónomo o si eres un trade, y a partir de ahí asesorarte para ponerlo en conocimiento de la inspección, ¿eh? Os digo que la inspección está muy, muy al día con el tema de los falsos autónomos. Hemos visto ahora en Amazon, en Instapack, en Globo, en Deliveroo, en muchísimas empresas, está destapando miles y miles de falsos autónomos. La seguridad social, además, recaudando todas las cuotas que deberían de pagar esas empresas y que se están ahorrando. O sea que las sentencias obligan a pagar con retroactividad todo esto que se habían ahorrado. Correcto. Cuando hay una sentencia firme que considera que hay una relación laboral y que realmente no era un autónomo, ¿no? Sino que debería de haber una relación laboral, ¿qué pasa? Que el autónomo ha estado pagando sus 200 y pico euros de cuota de autónomo, ¿no? Durante ese tiempo. Pues la sentencia considera que esa cuota no tendría que haberse abonado al Estado, a la tesorería de la Seguridad Social. Entonces tú puedes solicitar esa devolución de la cuota como ingreso indebido y la sentencia obliga a la empresa que te ha contratado como autónomo, donde has estado prestando servicios como autónomo, a que pague las cuotas sociales de tu contrato en los últimos 4 años. Vale. Y recordemos que es súper importante porque todo lo que se ahorre en esto es beneficio que se llevan. O sea Claro. que no es que estemos atentando aquí contra el pequeño comercio o empresas pequeñas que luchen por sobrevivir. Es todo lo que se ahorran en nosotras se lo quedan para ellos. Termonator comenta, tengo un contrato de trabajo temporal y me hacen prórrogas por circunstancias de la producción.
¿Cuánto tiempo puedo estar en esta situación? ¿Puedo llegar a pasar a indefinido? Si no recuerdo mal, es un año, ¿vale? Los contratos, tú tendrás un contrato eventual por circunstancias de la producción, ¿de acuerdo? Tú puedes estar un máximo de 6 meses en el periodo de un año. Hay veces que los convenios colectivos lo modifican, pero como máximo puedes estar 6 meses dentro de un año. Por ejemplo, puedes estar, suelen hacer 3 meses de contrato eventual por circunstancias de la producción y luego una prórroga de otros 3 meses, hasta 6 meses. Eso es lo que dice la ley, ¿eh? Pero vuelvo a repetir, hay algunos convenios que permiten hasta un máximo de un año. Habría que mirar tu convenio colectivo de aplicación. Vale. Y el compañero que comentaba lo de su vecino que había tenido un accidente laboral, dice, ok, denuncia ante la inspección de trabajo, pero habría que poner también una demanda por despido improcedente y reclamar la responsabilidad civil del empresario. Si no han pasado más de 20 días, se podría demandar como despido improcedente. Vale. ¿Y dónde se hace esto? También en inspección. No, una demanda es una demanda judicial. Hay que preparar primero una papeleta de conciliación, que es preceptiva, y luego preparar la demanda directa al juzgado de lo social, donde haya prestado servicios el trabajador. Te recomendamos que contactes con un sindicato con el que tengas más cercano y que te asesoren en este sentido, porque no solo vas a poder reclamar una indemnización por despido, sino seguramente que al trabajador le puedan incluso cotizar esos días trabajados en su vida laboral. Aunque si está en situación irregular, es complicado. Habría que analizar el caso, ¿eh? Vale. Recordamos para las que hayáis entrado ahora que estamos haciendo asesoría laboral en directo con Antonio Ruiz de la CNT de Valencia y que cualquier duda o consulta que tengáis laboral pues la podéis poner por aquí por el chat y os la contestamos enseguida. Mientras Antonio, te quería comentar de lo de la huelga de la empresa que estabais gestionando la huelga y así, que nos dijiste que había funcionado bien, que no se había ni tenido que hacer. Más que nada para hacer un poco de seguimiento y de las victorias que tenéis en el sindicato. Y esto que dices que como que se está expandiendo, me contabas antes que el hecho de esta victoria pues está animando a otras empresas con las que hacéis asesoría a también hacer cosas parecidas, ¿no? Claro, el hecho de que se convoque una huelga y ni tan siquiera se celebre y se gane justo antes de iniciarse la convocatoria de huelga y se cumplan todos los objetivos que se reclamaban, pues claro, es una victoria muy importante. Y lo que comentas, Paul, al final lo están viendo otras secciones sindicales de CNT, en Valencia, en otros sitios, y esto al final se va corriendo la voz. Al final los trabajadores y trabajadoras dicen, ostras, esto ha funcionado en esta empresa, ¿por qué no nos va a funcionar a nosotras? Y nos están llegando pues planteamientos ya de convocar paros y huelgas en otro tipo de empresas de otros sectores que no tienen nada que ver con el del matadero de Torrent, pero que al final han visto que la convocatoria de una huelga funciona, que se pueden conseguir mejoras en nuestras condiciones de trabajo y quieren extrapolar ese modelo a sus propias empresas. O sea que sí, se está poniendo de moda, por así decirlo. Qué guay, pues felicidades. Y lo que decíamos ya la semana pasada, que una huelga funciona y sale con victoria y se gana, digamos, el conflicto por parte de la clase trabajadora. Esto no lo van a decir en los telenoticias de La Sexta, ni de Telecinco, ni Cuatro, ni TV3, ni ninguna. Así que, bueno, pues lo reivindicamos y lo hacemos público nosotras. Y precisamente yo creo que no lo dicen por esto, ¿no? Porque al final el ejemplo pues cunde, ¿no? Y es guay verlo y puede contagiar a otras empresas a hacer lo mismo. Y como dijimos la semana pasada y lo contó Antonio muy bien, la huelga es una herramienta súper fuerte, súper potente y súper útil para, si está bien organizada y bien montada y bien sostenida, para conseguir derechos y condiciones laborales más favorables. Así que no sé, que muy guay. Además, os recomiendo ver el vídeo, como dice Paul, de la semana pasada, del miércoles pasado, donde explicamos con detalle todo el derecho de huelga, un poco la historia, cómo se convoca, a grandes rasgos, qué derechos tengo durante la huelga, porque está muy interesante, ¿eh? Sí, sí, fue muy guay. También, como decíamos antes, en el canal de YouTube está ahí subido ya y lo podéis consultar. Y en el canal de la CNT de Valencia hacen como un breve resumen, ¿no? De unos 5 o 10 minutos, donde Mm. salen los highlights un poco y lo más interesante que se dijo.
Eso es. Vale, Kronjek dice, en mi caso se me acabó el contrato en una UET al acabarse el proyecto al que estaba ligado, pero volvió a salir y la empresa nueva no me quiere subrogar porque no cumplo los requisitos que exige el ayuntamiento, aunque en el anterior contrato sí los cumplía. Me dice que la UTE me tendría que haber finiquitado. Es un concurso municipal. Habría que mirar el convenio de aplicación, pero en un principio las UTEs, las uniones temporales de empresa, cuando son contratos marco o que prestan servicios, ¿no? O a una administración pública, etcétera, etcétera, cuando se produce el cambio de UTE o el cambio de empresa, con carácter general, toda la plantilla se subroga, ¿eh? Toda la plantilla se debe subrogar a la nueva empresa o a la nueva UTE, respetando sus condiciones de trabajo, sus condiciones salariales, todo. Se firma un documento de subrogación y se subrogan. Por eso digo que habría que mirar el convenio colectivo, cuál es el convenio colectivo de aplicación, y ver exactamente si hay alguna regulación específica de la subrogación y por qué dice el ayuntamiento, la entidad municipal, que no procede la subrogación en este caso. A ver qué es lo que se alega y si realmente se pueden amparar en el convenio para no subrogarte o no, o deben hacerlo. Vale, entendemos que subrogar es que las mismas personas que trabajaban en el anterior concurso pasan a trabajar por la nueva empresa en el nuevo concurso Correcto, y con respeto de antigüedad, derechos adquiridos, vale, etcétera. conservando un poco todas las condiciones que ya había, ¿no? Eso es Y como si la relación laboral no se acabara. vale, Realmente tú cambias de mercantil, pero tu relación laboral continúa. vale, pues el compañero dice que la empresa nueva no lo quiere subrogar porque no cumple los requisitos que al parecer en el anterior contrato sí los cumplía. Ah, No, no habría que tiene mirar la tampoco. diferencia, ¿no? Entre el contrato antiguo y el Claro. nuevo. Habría que mirar, a lo mejor se refiere al contrato del ayuntamiento con la nueva UTE, no al contrato laboral, ¿no? Supongo que sí. Mm, Habría que mirarlo porque si eso es así, te tienen que hacer un despido, es un despido improcedente, con tu indemnización de 33 días por año y lo que te corresponda. Pero como digo, con carácter general, todos los trabajadores se suelen subrogar, ¿eh? vale, dice que el ayuntamiento ha cambiado los requisitos del puesto que él ejercía. Claro, eso habría que mirarlo, ¿eh? Habría que mirarlo, porque si ha cambiado, ha cambiado solamente su puesto, ha cambiado más, si puede incluso llegar a ser discriminatorio, hay que ver exactamente qué ha ocurrido ahí. Vale, pero Porque no su es, puesto no es lo habitual, digamos. no es lo habitual. Lo habitual es que se subrogue toda la plantilla. Es un mismo servicio y el mismo servicio se subroga a la nueva empresa concesionaria. Vale, Eso es lo habitual. vale. Pero bueno, como digo, este tipo de cosas sí que es una asesoría un poco más Claro. especializada. Dirígete al sindicato que tengas más cercano y que te puedan asesorar mucho mejor, ¿eh? Enviando la documentación, contrato, y así lo vemos en profundidad. Claro, sí, sí, bueno, aprovechamos para recordar esto, que esto es una primera asesoría, un primer contacto con algunos problemas o consultas que podáis tener y también aprovechamos para hacer formación, pero que no podemos hacer como una asesoría muy detallada de cada caso porque en este caso pues digamos que no sería útil el directo, ¿no? Y solo hablaríamos de unos pocos casos y esto, Claro, que que no tenemos la documentación claro, tampoco, entonces esto hay que ir con cuidado con esto, ¿eh? claro, pero en este caso sí que os podemos decir esto que decía Antonio, que no es lo habitual y que hay como argumentos suficientes como para para mirarlo bien y para valorar si se puede hacer alguna acción o no. Correcto. Que es un poco lo que podemos hacer aquí en esta hora que tenemos. Dice que muchas gracias a los dos, de nada, lo que Gracias a necesiten. ti. Y Nelam comenta, ¿se va a luchar contra el intrusismo profesional? Por ejemplo, ¿por qué un hotel puede contratar empresas de servicios que le proporcionan limpiadoras, Kellys, que no tienen la categoría profesional de camarera de pisos y que se rigen por otro convenio? Porque lo permite el Estatuto de los Trabajadores. Lo que no recuerdo es si se ha modificado o no ya el tema de la externalización y que la externalización le aplique el convenio colectivo que le toca. Lo que no recuerdo es si se ha modificado la ley. Pero más que un tema de intrusismo laboral, es un tema de precarización del trabajo. Subcontratar a empresas externas para que les apliquen convenios colectivos con menores derechos en vez de aplicar el convenio colectivo que le correspondería si fuera personal propio de ese mismo hotel. Claro, Como digo, había un proyecto político, pero no sé si se ha llegado a modificar o no. vale. Pues de momento no hay más consultas por el chat. Si quieres contarnos el otro Sí, contrato que tenías preparado. vale, sí. Hemos hablado antes del contrato en prácticas y hemos dicho que había otro tipo de contrato
de formación, ¿no? Que se llama contrato para la formación y el aprendizaje. Este es otro tipo de contrato, pero va muy relacionado con el anterior. La diferencia más importante es que aquí no se tiene un título ya adquirido, ¿no? Hemos dicho que en el contrato en prácticas tú tienes una titulación y por eso te hacen ese contrato para practicar los conocimientos que tú has adquirido en la titulación. Esto es la teoría, ¿no? Y en el contrato para la formación no tienes aún esa titulación, la estás cursando. Entonces, la prestación de servicios te sirve como actividad formativa. Lo que hace en el contrato de formación es alternar una parte de trabajo, una parte de tu jornada trabajas como cualquier otro compañero o compañera, y otra parte de trabajo, otra parte de tu jornada, perdón, tiene que estar obligatoriamente dedicada a la formación, o bien telemática o bien presencial, pero tú tienes que tener una parte de tu jornada, y ahora explicaremos qué porcentaje, una parte de tu jornada en el cual tienes que estar formándote, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencias hay con el contrato en prácticas? Que el contrato en prácticas hemos dicho que no había limitación de edad, simplemente los 5 años después de la titulación. En este contrato de formación suele ser para trabajadoras más jóvenes, mucho más jóvenes. Tienes que ser mayor de 16 años y menor de 25, ¿de acuerdo? No se puede hacer un contrato de formación a a una persona mayor de 25 años. Sería considerado en fraude de ley entre Vale. 16 y 25 años. ¿Perdona, Paul? No, no, que ok. Sí. Y también no tienes que tener la cualificación profesional acabada. Si yo estoy cursando un ciclo formativo y lo tengo acabado, no procede que me hagan un contrato de formación y aprendizaje. Si acaso un contrato en prácticas, ¿no? Porque ya lo acabé. O sea que tiene que estar cursándola, no tienes por qué tener acabada esa formación. Y tiene que ser formación profesional que sea legalizada, ¿no? Dentro del sistema educativo. Lo que antes eran las FPs y ahora se llaman los ciclos formativos de grado medio y los ciclos formativos de grado superior. La forma de este contrato también tiene que ser por escrito y una diferencia importante con los otros contratos es que aquí no cabe hacerse contratos a tiempo parcial. Recordad, hemos dicho en los contratos en prácticas que se podía hacer a tiempo parcial y a tiempo completo. En los contratos por formación, no. Solamente se pueden hacer a tiempo completo. ¿De acuerdo? ¿Qué obligaciones o qué requisitos existen, por así decirlo, por parte de la empresa y el trabajador? Bueno, pues la empresa tiene que proporcionarnos esa formación, ¿vale? Asistir a los programas formativos que se incluyan en el contrato. Eso es obligación de la empresa. No me vale que me hagan un contrato de formación y que luego no me den esa formación. ¿De acuerdo? Eso sería fraudulento. La empresa está obligada a darme esa formación. Y además esa formación y el trabajo que desempeñe tiene que estar relacionado con el perfil profesional. Si estamos haciendo un ciclo formativo de cocina, por ejemplo, no me puede poner a limpiar constantemente los baños, porque no está relacionado con la formación que yo estoy haciendo. Si estoy haciendo un ciclo formativo de formación, las tareas que yo desempeñaré en la empresa pues serán esas tareas de cocina, o de ayudante de cocina, o de cocinero, etcétera, etcétera. Y como trabajador o trabajadora tenemos también obligaciones, cuidado, aparte de trabajar, que para eso nos pagan, aparte de trabajar tenemos la obligación de acudir obligatoriamente a la formación que nos ofrece la empresa. Cuidado, porque si faltamos a esa formación se consideran como faltas en el trabajo, ¿vale? Y nos pueden sancionar, incluso nos podrían hacer un despido disciplinario o una suspensión de empleo y sueldo, etc. Tenemos obligación de acudir a la formación que nos dé la empresa. Esta formación, para que lo sepáis, se puede dar o bien en la misma empresa, que puede nombrar a una persona tutora y que os asista y tal, tal. Se puede hacer telemática, que es lo que la mayoría de empresas hacen. Yo no me caliento la cabeza como empresario, le doy una aplicación informática que suele estar externalizado a una empresa autorizada de formación y que le dé esa formación, valga la redundancia, a través del ordenador a las horas que marque el convenio, ¿vale? Es lo más habitual. Esa formación casi toda suele ser telemática. Y yo creo que creo que no me dejo nada más. Vale. O sea que puede ser que te den ahí como un acceso a una página web o un documento ya que Suele alguien ser ha así, escrito y simplemente te lo miras o te lo lees o te suele lo ser así. escuchas. Ostras, Como y formación bueno, es un poco cutre, ¿no? muy cutre, pero suele ser lo más importante, o mixta o teleformación. Mm. Y una cosa muy importante, perdonad que no lo he dicho, y lo he explicado antes, tienes un tiempo de trabajo, ¿no?
de prestación de servicios y un tiempo de formación. Los porcentajes son, como mínimo, del tiempo que tienes que dedicar a la formación, el 25% de tu jornada tiene que ser formativa durante el primer año y el 15% durante el segundo año. Es decir, el primer año tendré más formación y menos trabajo, y el segundo año tendré menos, tendré hasta un 15% de formación, entre el segundo y el tercer año. Como os digo, y lo hemos hablado ahora, la duración máxima son de 3 años, ¿vale? El del contrato en prácticas hemos visto que eran 2, ¿te acuerdas, no, Paul? Sí, sí. Estos contratos de formación, el máximo son 3 años de duración. Y también es importante saber que la empresa se bonifica, tiene una bonificación en las cuotas sociales por cada trabajador y trabajadora que contrata en prácticas. Por lo tanto, las empresas lo que suelen hacer es tener una parte importante de sus trabajadores y trabajadoras siempre contratados en formación, porque se va a exonerar, va a tener bonificaciones en las cuotas sociales, se va a ahorrar dinero a la seguridad social por mantener contratos de formación. Vale, esto te iba a decir a nivel de remuneración cómo funciona, porque antes nos decías que era un 60 y 75 en prácticas de lo que pone por convenio y en estos casos entiendo que será menos y además se bonifica. Correcto. Aquí la retribución es en función del tiempo trabajado. No se retribuye el apartado de la formación. Por Vale, lo tanto, como he dicho, si tienes un porcentaje del 20%, si no recuerdo mal, el primer año, sí, el 25% del primer año, pues tú cobrarías la parte en la que trabajas, no la parte en la que cobras. Es decir, tu retribución es proporcional al tiempo efectivo de trabajo. pero retribución según convenio o como si Según estuvieras de... convenio, sí, aquí según convenio, ¿eh? Aquí según convenio. Pero claro, como no trabajas 40 horas, que trabajas menos, porque tienes un 25% de formación durante el primer año, pues el resto del 25%, yo soy de letras, el porcentaje restante se retribuye. La formación no se retribuye. Vale. Pues digamos que quedarían explicados los dos tipos de contrato. Si quieres Y, añadir algo perdona, más, sí, dale. sí, sí, perdona, lo último y siempre se me olvida, y al igual que el contrato de prácticas, la extinción del contrato no supone ningún tipo de indemnización para el trabajador o trabajadora. Otra ventaja más, otro beneficio más para el empresario a la hora de suscribir este tipo de contratos. Vale. ¿Y qué os estáis encontrando con estos tipos de contratos a nivel de irregularidades o de cosas que se aprovechan los empresarios, que son tipos de contratos que afectan a trabajadoras y trabajadores más jóvenes sobre todo, ¿no? ¿Qué os estáis encontrando con esto? Lo primero, que muchos convenios colectivos estipulan un porcentaje de contratos en formación que se pueden realizar en una misma empresa. Por ejemplo, el convenio de panadería y pastelería de la Comunidad Valenciana, si no me equivoco, creo que pone un límite de un 15% de contratos totales de las empresas pueden ser de formación. Nos estamos encontrando en que esto no se cumple y muchas empresas, hasta que no lo detectas y lo pones en conocimiento de la inspección de trabajo, abusa de este tipo de contratos y supera lo que dice el convenio colectivo en cuanto a número de contratos del total. Eso es lo primero que nos estamos encontrando. Y luego, otra cuestión que también nos encontramos mucho es la situación de que la formación no se está ofreciendo. Al final, el trabajador o trabajadora firma un documento como que recibe esa formación, pero realmente esas horas las trabaja en la empresa cobrando en negro. Por lo tanto, al final es fraudulento porque presta servicios 40 horas semanales, la formación es falsa y la empresa se ahorra encima las cuotas a la seguridad social. Claro. Es brutal. Claro, yo entiendo que, claro, los jóvenes tienen bastante miedo y lo que quieren es, oye, pues ojalá me quede en esta empresa, ¿no? Voy a hacer todo lo posible para durar con este contrato de formación. Si me lo alargan 3 años, que es lo máximo, perfecto. Y a partir del tercer año, siempre las empresas, la promesa, ¿no? Típica. Tú no te preocupes, a partir del tercer año te vamos a hacer indefinido, serás fija. Claro, pues aguantas todo. Luego al tercer año la empresa dice, bueno, lo sentimos, tengo otros contratos de formación detrás para que me bonifiquen las cuotas a la seguridad social. Claro. Mm, bye. Bueno, no sé, lo Es de siempre. bastante fuerte, sí, sí. Se me había venido a la cabeza una pregunta, pero ahora se me ha ido. Te leo mientras una consulta que ha hecho Jefeco, que Claro. dice, ¿cómo actuar si la empresa utiliza contratos de prácticas o formación para cubrir actividades que venía haciendo personal fijo al que progresivamente se le quitan sus tareas? Y pregunta, ¿inspección?
Sí, inspección. Inspección. Sobre todo hay que mirar el convenio colectivo si marca algún tipo de máximo de número de contratos, como he dicho antes, que pueden hacer de formación. Que Y seguro que si sí. luego, que seguro que sí, hay muchos convenios colectivos que lo marcan. Y después de esto, si al final se están desempeñando funciones que no son estrictamente formativas, sino que son funciones que venía realizando el personal indefinido, ¿no? O el personal fijo, la plantilla de la empresa, y que se están dando paulatinamente a estas personas de contrato de formación, hay que ponerlo en conocimiento de la inspección de trabajo. En este caso, la inspección es la mejor vía porque una persona con contrato de formación no va a querer demandar a la empresa, ¿no? Es difícil que quiera demandar. Por eso la inspección, como es más confidencial, es una buena herramienta para que se persone el inspector o la inspectora y compruebe qué tareas están realizando y pueda considerar si el contrato está en fraude de ley. Si el contrato de formación estuviera en fraude de ley, al resto nos perjudicaría. Todo lo contrario. Lo que haría con estos compañeros y compañeras de formación sería decretar que su contrato en realidad es indefinido y obligaría a la empresa a transformárselo. Claro, esto te iba a preguntar, que en el caso que nos contabas antes de trabajadoras que están en formación, con contrato de formación, y que pasa esto, que no se les da la formación, sino que se les paga en negro esas horas que deberían ser para formación, si eso es fraude de ley, porque en caso de que lo sea y que se pueda demostrar, automáticamente indefinido, como nos decías antes. Correcto, correcto. En este caso, no sé si lo he explicado, en el caso este de los contratos también se pueden considerar en fraude de ley. Si no hay formación, pues lo he explicado antes, si no existe formación y es inventada, es falsa, están en fraude de ley. Si hacen tareas por encima de las que tienen en cuanto a nivel de formación, también estarían en fraude de ley. O sea, todo eso se puede probar y se puede comunicar a la inspección de trabajo. Y Vale. cuando un contrato se considera en fraude de ley, automáticamente pasaría a ser indefinido a tiempo completo. Vale, entonces así como para consejo más general, está guay saber qué tipo de contrato tenéis y lo que se permite y no se permite hacer con ese tipo de contrato, porque si tenéis un contrato en fraude de ley, automáticamente si se demuestra, tenéis contrato indefinido con las ventajas que eso supone. Por tanto, está guay así como consejo general, saberse el contrato, conocerlo, saber a qué da derecho y a qué no a la empresa y al trabajador y si no se cumple, pues tener herramientas y conocimiento para reclamarlo, ¿no? Correcto, correcto. Aquí siempre decimos lo mismo. A ver, lo principal es estar informados e informadas, saber cuáles son nuestros derechos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. A partir de ahí la decisión siempre es individual. Nadie mejor que vosotros y vosotras sabréis en qué momento, oye, pues mira, me interesa ahora mismo denunciar la inspección de trabajo porque somos muchos en prácticas o muchos en formación y la empresa no va a saber que he sido yo. Bueno, pues contacta con el sindicato y podemos trazar una estrategia en ese sentido. O mira, me voy a esperar al tercer año y a partir del tercer año yo consigo pruebas y cuando me finalicen el contrato yo pondré una demanda por despido improcedente, porque consideraré que ese contrato era fraudulento, indefinido y para que me paguen una indemnización, porque no quiero estar más en esa empresa. Bueno, pues aquí lo que se trata es de informaros, de que sepáis lo que marca la ley y a partir de ahí, pues estar bien asesorados y que la decisión final sea vuestra. Claro. Pues por nuestra parte ya estaría un poco. Si no hay más preguntas por el chat y así, iríamos terminando. ¿Tú tienes algo más que quieres comentar, Antonio, o ya estaría? No, en un principio no. Lo único, bueno, podríamos, Sí, sí, dale, bebe. sí, perdón, Tranqui. podríamos, a ver, relacionar, aunque seguramente sería conveniente hacer un programa específico, el tema de los contratos predoctorales, ¿no? Que se aprobó el año pasado, el famoso Real Decreto del Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación, es un tipo de contrato muy similar al contrato en prácticas, ¿vale? Es un contrato muy similar y lo más importante de todo es que las retribuciones son siempre inferiores a las que establece el convenio colectivo, para ser más exactos, un 56% los dos primeros años y un 60% el tercer año, ¿vale? Y el cuarto año creo que un 75%, pero siempre, como digo, es inferior a lo que marca el convenio. Las empresas se aprovechan de estas contrataciones predoctorales y lo más importante, y es una cuestión que se está peleando desde las asociaciones en defensa del personal investigador. FPU investiga, la Coordinadora de Trabajadores de la Ciencia, Piratas de la Ciencia, Ciencia para el Pueblo. Bueno, hay muchísimos colectivos y sindicatos, entre los cuales está la CNT, que llevamos años peleando que estos contratos tengan indemnización, porque no la tienen. Es igual que un contrato en prácticas y un contrato de formación. El contrato predoctoral de personal investigador tampoco tiene indemnización. Entonces es absolutamente vergonzoso
en la situación en la que nos encontramos, que este tipo de contratos, que estamos hablando de investigadores, que son esenciales para la comunidad, que hacen un trabajo innegable, y más en la situación en la que nos encontramos ahora, tengan esta precariedad tan absoluta de recibir retribuciones por debajo de lo que marca el convenio, con la excusa de que van a aprender, ¿no? Y encima, cuando acaba y finaliza su contrato, no tengan ningún tipo de indemnización, ni tan siquiera de 12 días por año, como marca cualquier otro tipo de contrato temporal. Pues bien, esto es una lucha que se está desarrollando y que incluso ha llegado al Parlamento. Esta semana pasada ha llegado incluso al Senado, porque se han planteado, varios grupos políticos han planteado modificar la legislación para que incluir una indemnización en este tipo de contratos. Pues bien, parece ser que también se está rechazando en sede parlamentaria. Sí, sí, total. Bueno, esto ya lo habíamos comentado alguna otra vez, la precariedad de las trabajadoras y investigadoras, que es esto, llevas 30 años estudiando y estás en una precariedad máxima. Yo no sabía que las cifras de remuneración eran estas, pero bueno, tengo también otro colega que está también investigando y nos cuenta esto, que muchas de la... Bueno, que aparte que es un mundo muy turbio y muy también salvaje el de la investigación, que es eso típico de que el que lidera la investigación firma los papers, los documentos o digamos los hallazgos de la investigación y se cuelga las medallas, exacto, y en realidad lo han estado sacando ahí currelas en condiciones muy muy chungas. Bueno, esto, la precariedad que hay aquí en España. De hecho, el colega este ahora se ha ido a Zúrich, a Suiza, y claro, no tiene nada que ver las condiciones con las que está Claro, ahí respecto a las que estaba aquí. claro. Es una breve modificación legal. Tampoco estamos pidiendo la luna, se está pidiendo una indemnización por finalizar el contrato. Es que incluso consideramos que puede atentar contra el derecho europeo comunitario. Es que al final esta cuestión puede incluso volver a acabar, aunque ya se posicionó creo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto, podría volver a acabar ahí, porque estamos hablando de un contrato temporal. ¿Qué impide que haya una indemnización por finalización de un contrato temporal si otros contratos temporales ya la tienen? Pues lo mismo ocurre con el contrato en prácticas y con el contrato en formación. Claro, pero esto sería una cosa de mínimos, ¿no? Pero la Claro, precariedad seguiría existiendo. claro, que cobraran lo que dice el convenio, eso ya sería, ¿no?, la bomba. Sí, Claro. sí. Lo que se está planteando es tener una indemnización mínima, que son los 12 días por año. Oye, si estoy 4 años en un contrato predoctoral, ¿qué pasa? ¿Que no tengo derecho a esos 12 días por año trabajado como cualquier otro contrato temporal? ¿Qué quiere decir? ¿Que le sale más barato a la empresa o a la entidad o al laboratorio que me contrata hacerme este tipo de contrato que hacerme un contrato por obra o servicio, ¿no? En el cual me tiene que pagar el 100% de salario que dice el convenio y encima me tiene que dar indemnización cuando finalice? Pues es un poco peligroso. Sí, sí, total. Bueno, y lo que acaba pasando es que los investigadores de aquí pues se van, ¿no?, a otros países La y... fuga de talentos, claro, es brutal, es que es absurdo lo que se está haciendo. Porque con la excusa de que no, ellos ahora tienen la formación, van a cobrar menos porque se están formando, es un contrato predoctoral, antes del doctorado y tal, y se están formando para el futuro. No tiene ningún sentido, porque al final están desarrollando tareas idénticas a las de otros investigadores. Lo que pasa es que al final este tipo de contrato es generalizado y la mayoría de investigadores e investigadoras, todos y todas, tienen un contrato predoctoral. Sí, sí, bueno, que al final esto obedece a las lógicas De sistémicas, ¿no? mercado. En la que, exacto, en la que todo lo que no sea beneficioso en el ahora mismo y monetizable, pues no vale la pena gastar dinero en eso. Aunque hay otros países que sí lo ven y tienen un poco más de vista, ¿no? Y no son tan cortoplacistas como el nuestro. Sí que es verdad que, bueno, esto en la lógica del sistema tienes que lucharlo mucho para dar dinero a algo que no te reporta beneficios inmediatamente. A lo mejor te lo reportará en avances tecnológicos, científicos o así, pero como no son inmediatos, pues Claro, cuesta, ¿no?, que se den dineros ahí. claro. En fin. Pues sí, quería hacer esa mención porque va muy relacionada, ¿no?, con los contratos de prácticas y de formación. Súper, pues por nuestra parte ya estaríamos. Si hay alguna otra consulta por el chat o así, la rescatamos de última hora. Y si no, pues iríamos cerrando. Recordamos, como hacemos cada semana, esto, que los vídeos quedan colgados en el canal de YouTube. Los podéis mirar ahí siempre, Cuelli /TV, organizados por listas de reproducción y numerados. También CNT Valencia cuelga los suyos, bueno, cuelga un resumen de los directos de asesoría laboral en su canal. También los podéis seguir. ¿Cómo es, Antonio? CNT Valencia YouTube, ¿no? Sí, creo que sí, sí. Entiendo. CNT Vale. Valencia, tal cual se llama, sí.
Vale. Y nada, esto, que como ya también hemos ido diciendo, hoy es el último programa de la temporada, digamos, o del 2020. Yo y Antonio ya no estaremos aquí hasta la segunda semana de enero, ¿no? Que es cuando volvemos de vacaciones. Cogemos estas 3 semanas para desconectar un poco y tener como la cabeza un poco fuera de los directos, que también es importante desconectarnos. Y nada, pues que vayan bien las fiestas a todas y a todos. Gracias por seguirnos por aquí. No sé, seguidnos por redes y así como hacemos siempre para ir, y por ahí anunciaremos los siguientes directos y las siguientes cosillas. Y nada más, nos iríamos ya despidiendo. Sí, pues yo creo que vendremos en enero con muchos más temas. Seguro que hay muchas cuestiones que pueden interesar a la gente y vendremos con mucha más fuerza, seguro. Súper, pues que vaya muy bien, Antonio. Una abrazada muy forta y desconecta también, que me consta que últimamente estás currando a gas y también tienes que cuidarte tú. Pues sí, desconectaremos un poquito. Dale, pues nada, lo dejamos aquí. Un abrazo fuerte, cuidaros, que vaya bien las fiestas y nada, y buen año también. Chao. Igualmente, venga, hasta luego.